¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, espero que se encuentren bien en sus casas, al igual que sus familias. Como cada semana vamos a iniciar con el webinar Hablemos de Bolsa. Bueno, mi nombre es Daniel y me acompañan, como de costumbre, Américo, José Carlos, Katy, Paulo, Keren, que forman parte del equipo de Invalor para justamente presentarles este webinar, ¿no? Como siempre, por favor, tomar en consideración nuestro disclaimer. Recuerden que el objetivo de este webinar semanal no es dar recomendaciones ni de compra ni de venta de acciones, es básicamente informativo y bueno, darle seguimiento al mercado, ¿no? Y con énfasis también en el mercado local para apoyar en su difusión. Ahora, la agenda de esta semana, como ustedes ya la conocen, es revisar la parte de mercados a nivel global, luego local y finalmente noticias corporativas. Y hoy vamos a comentar tanto dos empresas, que son en este caso Intercorp, IFS y Sedimentos Pacasmayo. Entonces, la primera parte corresponde al análisis macro global, que implica tanto revisar los índices, indicadores y commodities. De hecho, esta semana ha habido caídas en el mercado americano y europeo. Y bueno, y por el lado de los commodities, sí, si ustedes han seguido el mercado, habrán visto que el oro está ya casi llegando a los $1.800 por onza, muy cerca de su máximo histórico ya. Y el cobre también ha recuperado bastante desde su mínimo de $2.10 con libra, ¿no? Ahora está por los 2.60, 2.70. Entonces, que está en línea con el optimismo, especialmente por la parte de China, ¿no? Pero sobre esto nos va a comentar con más detalles José Carlos. Hola, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Hola Daniel, muchas gracias y buenos días con todos. Esta semana los principales índices bursátiles de Estados Unidos y Europa han cerrado con pérdidas, luego que los nuevos casos de COVID-19 reportados en Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord, principalmente en estados del sur y del oeste de la Unión. Ante esto, algunos estados han tomado medidas. Por ejemplo, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut han decretado cuarentenas a los visitantes que provengan de otros estados con mayor riesgo. Y Texas y Florida han restringido la apertura de bares y la venta de alcohol. Ahora, era de esperarse que las reaperturas trajeran consigo algunos incrementos en los casos de COVID, pero que no se salieran de control como ocurrió en Texas, donde los hospitales ya están cerca al límite de su capacidad. Pero también los ojos de los mercados están en el Reino Unido, que es el quinto país con contagios y el tercero en fallecimientos, que ha decretado esta semana la reapertura de bares y restaurantes y que levantaría las restricciones al transporte aéreo en julio. Hay que recordar que el Reino Unido fue uno de los países más criticados en lo que es su manejo del COVID-19 en meses pasados. Por otro lado, Estados Unidos viene evaluando la posibilidad de subir aranceles a ciertos productos agrícolas de Reino Unido, Alemania, España y Francia, pero esto como parte de la disputa relacionada a la aviación comercial que involucra a la empresa europea Airbus y la estadounidense Boeing. Recordemos que el año pasado algunos países europeos han concedido subsidios a Airbus y Estados Unidos respondió a esto con aranceles y esto con la venia, la aprobación de la OMC. Ahora, si se da efectivamente nuevos aranceles, Europa podría responderle y aumentar así las tensiones entre las economías. Finalmente, las acciones también de los bancos sufrieron un revés esta semana, luego que la Fed anunciara límites al pago de dividendos en el segundo trimestre y la suspensión de la recompra de acciones por parte de los principales bancos americanos durante el tercer trimestre. Esto luego de los resultados de la última prueba de estrés que hace anualmente la Fed para evaluar la solvencia del sistema financiero ante escenarios adversos de la economía, y que para esta ocasión consideraban inclusive recuperaciones en forma de B, de V, de U y W, ¿no? Si bien estos resultados muestran que los bancos resistirían los choques adversos, aunque con algunas pérdidas y en algunos casos con ratios de capital que caerían acerca del límite regulatorio, la Fed decretó estos límites a los dividendos y las acciones de manera preventiva para que los bancos puedan así preservar capital y hacer frente a cualquier contingencia adicional en el futuro. Siguiente lámina, por favor. Ahora, sobre los indicadores económicos, resaltamos los resultados del PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos y de Europa para el mes de junio. Están por encima de lo esperado por el mercado y están en línea también con la reapertura de las economías, al igual que las ventas de nuevas viviendas en Estados Unidos. Pero cuyos efectos sobre las bolsas se vieron opacados por el virus. Asimismo, también las nuevas peticiones por desempleo continuaron acelerándose en Estados Unidos esta semana,
pero no al ritmo que esperaba el mercado, y esto hay que monitorearlo con cuidado, ya que, por ejemplo, Apple viene cerrando tiendas en estados donde hay mayor riesgo de contagios, y también porque parte de la ayuda por desempleo que el Congreso viene dando desde marzo vence en julio, y millones de estadounidenses todavía continúan desempleados. Siguiente lámina, por favor. Ahora, todas estas noticias también afectaron a los commodities. Por el lado del oro, vemos que el oro, efectivamente, como mencionaste, Daniel, se alcanzó esta semana cerca al máximo de 8 años, a cerca de $2.800. Esto debido a la escalada de los contagios en Estados Unidos y en Latinoamérica y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. Por otro lado, también el cobre, el precio del cobre subió esta semana, principalmente debido al aumento de los casos de COVID-19 en la mina de Escondida de BHP, que queda en Chile. Y efectivamente la empresa ha anunciado que iba a implementar protocolos más estrictos para el virus. También se paralizó temporalmente la fundición de Chuquicamata, que es propiedad de Codelco en Chile. Y hay que mencionar también que el gobierno chileno no ha descartado nuevas paralizaciones en lo que es la minería del cobre, por lo que podría esto repercutir en un incremento en los precios en el futuro. Y efectivamente podría verse de nuevo también dependiendo del avance del virus, ¿no? Que ha afectado también el metal rojo en estas semanas. Eso sería todo por mi parte, Daniel. Muchas gracias. Ok, perfecto, gracias, gracias José Carlos. Sí, de hecho ha sido una semana bastante buena para los commodities, como seguro varios lo han podido revisar, tanto para el caso del oro, cobre, por ahí un poquito el zinc. Y bueno, de hecho eso nos beneficia en parte a nuestra bolsa, que hay una gran proporción de compañías mineras aquí, ¿no? No obstante, es cierto de que no todas las acciones están repuntando en la magnitud que quizás esperarían con el caso de Cerro Verde, porque bueno, de hecho se está retomando recién la operación regular, ¿no? Que se entiende, y según lo que han estado comentando varios, sobre todo por la parte del Ministerio de Energía y Minas, de que para julio ya se estaría retomando la operación al 100% en varias de las unidades mineras principales de nuestro país. Y con lo cual, obviamente, se van a beneficiar en mayor medida justamente en el tercer trimestre de esta subida de precios, ¿no? Si es que se mantiene. Ahora, por el lado del mercado local, aquí nos va a compartir el análisis Américo, bueno, respecto especialmente por el lado tanto de la evolución del COVID y de algunas nuevas proyecciones de crecimiento para nuestro país. Así que, hola Américo, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. Muy bien, voy a arrancar un poco con el presidente. El presidente Martín Vizcarra realizó un balance tras 100 días de cuarentena, destacando básicamente ya los avances alcanzados, ¿no? También se abordó el tema de discusión de las clínicas, en el cual se puso un plazo de 48 horas para que se pongan de acuerdo con el gobierno acerca de los precios de los servicios. Y como sabemos, el Ministerio de Salud y la Asociación de Clínicas Médicas Privadas llegaron a un acuerdo para reducir los cargos diarios para los pacientes de COVID-19 en más de la mitad del que estaba inicialmente propuesto. En el punto 2, como sabemos, el día de ayer salió un decreto supremo en el cual se estableció una cuarentena focalizada, es decir, el aislamiento social obligatorio se mantendrá en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, ¿no? En estos espacios básicamente solo podrán desplazarse únicamente para acceder a servicios, bienes esenciales y para las actividades económicas autorizadas. En tanto, en el resto del país, básicamente se realizará un levantamiento de la cuarentena y la inmovilización social obligatoria, ¿no? Incluyendo los domingos. Pero se mantendrá la inmovilización social desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Un poco para entrar a la publicación de las nuevas estimaciones del FMI. En este caso se realizaron algunos recortes, que fueron más profundos de lo esperado, respecto al informe de abril, ¿no? La producción mundial se espera que se contraiga en 4.9%, el previo de abril fue de 3%, en tanto la producción de América Latina y el Caribe es de 9.4% y el previo fue 4.2%, la producción de Perú se contraerá en 13.9%, previo 4.5%, ¿no? En todos los casos se está considerando básicamente los choques internos producto de las medidas de aislamiento y los choques externos ante menor demanda externa, ¿no?
Por otro lado, la Comisión de Economía aprobó la devolución de los aportes de la ONP. En esta parte sí voy a tomarme un poco de tiempo. Básicamente, esto consiste en que los exaportantes, considerando que no cuentan con 20 años de aportes y que son mayores de 55 años, el retiro sería de 100%, ¿no? Complementariamente, aquellos que sigan aportando podrían retirar 4.300. Hay que hacer un poco un análisis respecto a esto porque esta situación es un tanto distinta respecto a las AFP, ¿no? De hecho, si nos ponemos un poco a revisar, la ONP es una olla común, mientras que la AFP es una cuenta individual. Es decir, que la ONP, los aportantes de hoy básicamente van a pagar a los jubilados de hoy. Diferente a lo que pasa en la AFP, ¿no? En la AFP pasa que lo que están acumulando hoy, básicamente los aportantes, es lo que reciben cuando se jubilan. Entonces, son cosas distintas, ¿no? En esa línea, como para ver, a diferencia de la venta de activos que se está produciendo por parte de las AFP, en el caso de las ONP responde a mayores usos de los recursos fiscales para cumplir con este propósito. Además, debemos considerar algunos escenarios, ¿no? Tales como el mayor desempleo que se está generando producto de estos choques internos y externos, básicamente hará que existan menos aportantes hacia las ONP. Sin embargo, el número de jubilados irán aumentando y por los nuevos jubilados que van a entrar y asimismo los que se mantienen constantes, ¿no? Por tanto, los recursos que se deben asignar para términos de la ONP, para términos de jubilación, van a tener que aumentar ligeramente y van a estar manteniéndose en crecimiento, ¿no? Otro factor a considerar es que hace poco Fitch realizó un downgrade de los bonos del Tesoro desde A- a BB+. Básicamente esto implica mayores riesgos a nivel del país, ¿no? Lo cual, ante un nuevo escenario adverso, la espalda fiscal de mañana no será la misma de hoy, con lo que el Perú sería un país básicamente menos atractivo para los inversionistas, ¿no? Y posiblemente las subidas que se podían haber esperado producto del flujo de dólares, dado los fuertes programas de inyección de liquidez por parte de Estados Unidos, Europa y Japón, en nuestra economía se vería un poco reducida, ¿no? Y como consecuencia sería, digamos, una menor presión al alza sobre, digamos, el precio de los bonos, el precio de las acciones, entre otros, ¿no? Asimismo, en términos de eficiencia para los que están liderando la contención y recuperación, termina siendo un distractor, ¿no? Porque ahora, además de ver todo el tema de contención y reactivación, van a tener que ver o tener que agregar en su agenda que el Congreso desista de esta devolución. Y para cerrar un poco con esta lámina, vamos a entrar un poco a la parte del coronavirus. El número de contagiados al 26 de junio alcanza los 272.364 y el RO se ubica en 1.0, ¿no? Sin embargo, hay riesgo de que este RO aumente, ¿no? Lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos es que hasta hace 3 semanas más o menos, la tasa de contagio se encontraba en alrededor de 0.8. Sin embargo, dado las medidas de flexibilización y considerando que algunos estados diferentes a Nueva York han ido creciendo, básicamente ahorita el RO de Estados Unidos se encuentra en 1.2, ¿no? Lo cual ha implicado, por ejemplo, el cierre de bares y las medidas como que en los restaurantes solo se está permitiendo un aforo del 50%, ¿no? Y lo mismo podría pasar con Perú, naturalmente, ¿no? O sea, ese es el riesgo que se está corriendo con esta flexibilización de las medidas. Un poco para pasar a la siguiente lámina, por favor, Daniel. Para ver un poco el tema de la distribución del monto de reactiva y un poco las críticas que han ido surgiendo, básicamente ahí podemos ver que la proporción respecto al total de empresas, de acuerdo al sistema financiero, se ha mantenido, ¿no? Dentro del número de empresas que, digamos, por tamaño de empresas a los cuales se otorga, digamos, un préstamo, es el 71% y el que así no reactiva es el 70%. Y lo mismo pasa para la mediana y la grande, ¿no? Las proporciones se han mantenido, es decir, hubo como que un efecto de densidad, donde, digamos, el BCR estableció a cuántos debía llegar y obviamente al considerar cuántos debía llegar también se ha considerado el monto que se debía asignar, ¿no? Debemos recordar pues que 10.000 soles para una pequeña empresa o para una microempresa no es lo mismo que 10.000 soles para una gran empresa, ¿no? En esa línea, digamos, que tenía sentido las políticas aplicadas por el BCR y en conjunto el trabajo que se hizo con el MEF y COFIDE, ¿no? Por otro lado, en la parte de, si agarramos el monto asignado, que se ve en la parte derecha, también tiene una misma relación, ¿no? Hay un poco, digamos, un poco más de sesgo tal vez hacia mediana empresa, pero que es desplazada de las grandes hacia las medianas, ¿no? Y un poco de las MIPES. Sin embargo, una duda que queda en este punto es que esta inyección de liquidez está verdaderamente llegando como debería llegar, o sea, está generando ese efecto multiplicador, o en realidad está, digamos, esterilizado. En las partes sombreadas del flujo de emisión primaria se puede ver que, producto de las operaciones repo,
hubo una emisión primaria de 19.000 millones para mayo. Sin embargo, los depósitos también han aumentado y han aumentado a 20.000 millones. Es decir, todo lo que se ha inyectado de liquidez ha regresado al sistema financiero. Básicamente ese es un punto que se tiene que analizar mucho porque si bien este dinero ha regresado, o sea, es un tanto, digamos, tiene cosas positivas como negativas, ¿no? Entre las positivas está posiblemente que a medida que este dinero se encuentre en el sistema financiero, el efecto multiplicador va a ser mayor, ¿no? Y en el lado negativo es que posiblemente los efectos que se esperaban producto de los programas de reactiva sean un poco rezagados. Bueno, eso sería todo, Daniel. Gracias. Gracias a todos por escuchar. De acuerdo, gracias, gracias Américo. Bien, entonces para continuar, yo les voy a comentar sobre las noticias corporativas de la semana. En realidad, si ustedes están un poquito al tanto del mercado, lo que estos días está ocurriendo es la convocatoria para junta de accionistas, debido a la nueva normativa que ha sacado la SNB, que ahora puede ser de manera no presencial. Eso es lo que ha los hechos principales durante la semana. Y por cierto, si ustedes son accionistas de alguna compañía peruana, les recomendaría que revisen entre los hechos de importancia, porque ahí se comparte básicamente las indicaciones para que uno pueda enviar su correo, luego le envíen el link de acceso y puedan participar en la propia junta, ¿no? Porque de hecho puede estar dentro de su interés lo que se puede aprobar justamente la junta accionista, ¿no? Esa es una recomendación que les haríamos. Ahora, respecto a las noticias, hay tres principales, básicamente por el lado de Iberandina, por ejemplo, justamente en la Junta se aprobó ya la distribución de dividendos en efectivo de 5.9 millones. Aquí había, no sé si recuerdan ustedes, quizás algún tipo de riesgo que se comentaba, de que quizás como es una empresa del Estado, pero el FONAF es el accionista principal, quizás como medida de preservar caja iba a decidir no repartir dividendos, ¿no? Pero al final sí lo ha hecho, y ello también impulsó el precio de la acción durante la semana, ¿no? Luego, por el lado de Ferricor, también vinculado con un tema de dividendo, ustedes han visto la subida del viernes, es un caso similar, pero en este caso corresponde que el directorio propone a la Junta que se reparta casi 147 millones de dividendo en efectivo, ¿no? Lo cual es aproximadamente 0.15 soles, 15 centavos por acción, con lo cual sería un yield, un dividendo, una rentabilidad por dividendo aproximada del 10%, ¿no? Y por eso es que vimos la subida bastante pronunciada en la sesión del viernes. Pero bueno, ojo, recuerden de que esto es una propuesta y la Junta tendría que aprobarlo, ¿no? Eso es lo pendiente. Y ese es un tema que seguro los accionistas de Ferricor tienen que estar al tanto, si es que finalmente la Junta decide aprobarlo o si es que considera necesario una medida de preservar caja, ¿no? Y por ello suspender la distribución de dividendos por este año. Eso lo veremos ya en el mes de julio. Y la última noticia corresponde a Trevali, que el viernes reportó de que han dado positivo 19 de sus trabajadores a la prueba del COVID en la unidad de Santander, y por lo tanto está suspendiendo de forma temporal las operaciones en dicha unidad, ¿no? Y además afirman de que todavía no hay un cronograma definido para el reinicio de operaciones, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso de hecho negativo, esperemos que los trabajadores se recuperen, pero por el lado de la empresa también recuerden de que Trevali, como se les ha comentado antes, yo les he comentado, ¿no? De que la empresa está básicamente en manos de los bancos, están haciendo un waiver cada mes por sus covenants. Recuerden que primero vencía en mayo, luego lo pasaron a fin de junio, ya a fin de junio es la próxima semana, y veremos qué ocurre el martes, ¿no? Si es que nuevamente le dan otro waiver hasta julio, y así van a estar haciendo esto, de ir aplazando el cumplimiento de los covenants, pero veremos hasta cuándo esa pita se puede seguir alargando, ¿no? Yo les comentaba, Trevali está básicamente en manos de los bancos, o en todo caso de que el mercado del zinc pues realmente se dispare el precio, lo cual es altamente improbable. Pero bueno, es un caso que seguimos de cerca, pero de hecho no está dentro, por ejemplo, de nuestro portafolio recomendado por todos los factores de riesgo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces lo siguiente es mostrarle el top 5 de la semana. Ha habido alzas, como les comentaba, de Ferricor, también de Cementos Pacasmayo, que aquí lo va a comentar un poquito con mayor detalle Pablo respecto a este acuerdo país a país que se ha firmado con el Reino Unido.
Y por el lado de las caídas destacan las acciones de bancos, ¿no? Están ahí los dos holdings, Intercorp y Credicorp, y también Interbank, ¿no? Luego yo también les voy a comentar un poquito sobre lo que en principio se está debatiendo ahora en la Comisión de Defensa del Consumidor, ¿no? Ahora, como les comentaba, las empresas que vamos a comentar, que vamos a explicar son dos, Pacasmayo y IFS. Y por el lado de Pacasmayo, aquí nos va a ayudar Pablo y nos va a comentar básicamente lo que implica este acuerdo país a país que hemos firmado con el Reino Unido y su posible impacto en Cementos Pacasmayo, ¿no? Que está involucrado definitivamente con todo lo que es el plan de reconstrucción. Así que, hola Paula, por favor, coméntanos lo ocurrido con Pacasmayo. Hoy creo que había un pequeño problema técnico, pero yo les voy comentando respecto a la compañía, que básicamente lo que implica esto es una inversión de alrededor de 7.000 millones para impulsar nuevamente la reconstrucción, que ustedes de hecho están al tanto, al igual que todos, que no se cumplió el cronograma inicial, que en principio implicaba unos 4 años, iniciaba en el 18, debía terminar en el 22, 23, pero bueno, ahora no estaba ni siquiera el 30% de avance, ¿no? Entonces, en principio, el objetivo de esto es acelerar implica, como estamos al tanto construcción a nivel de carreteras, de pavimentación, de tantos centros de salud, escuelas, etcétera. Entonces, esto definitivamente, la compañía que impacta de forma principal es a Pacasmayo, ¿no? Claramente por su área de influencia, como mostramos en un gráfico, donde está el norte y la región oriente también del país, ¿no? Entonces, ahora, como destacamos, también le hemos comentado antes, el tema con Pacasmayo, como siempre lo hemos resaltado, es que más del 60% de sus ingresos está vinculado con clientes minoristas, ¿no? Como está mostrado ahí en el gráfico de distribución. Y solamente un 20%, un poco más, un 22%, está vinculado con obras de infraestructura, que está vinculado con lo que comentaba, lo que esto implicaría, ¿no? Obras de infraestructura por instituciones público-privadas. No obstante, es cierto también de que justamente de las ventajas competitivas que podríamos identificar en Pacasmayo es que está implementando nuevos productos, ¿no? Como por ejemplo el tema de los bloques, o de bloques lo que se conoce como prefabricados, y ya son unos productos con un poco más de valor agregado que podría ayudarle a ganar un mayor mercado, sobre todo en la parte de infraestructura, ¿no? Pero bueno, eso lo estamos siguiendo de cerca. Y de hecho, Pacasmayo es una acción que nos parece interesante, pero sí, como les hemos comentado antes, todavía identificamos ese pequeño riesgo potencial de que la demanda del cliente minorista no se reactive de forma tan acelerada, ¿no? Porque todos estamos al tanto de que se ha perdido muchísimos empleos, hay un deterioro en los ingresos en general de toda la población, y por lo tanto la autoconstrucción debería verse afectada, ¿no? Pero como siempre les comentamos, es una historia que estamos siguiendo de cerca y bueno, para ver si es que hay alguna mejora sustancial, por ejemplo, en sus resultados, que ya podríamos ver a partir, sobre todo el tercer trimestre. En el segundo trimestre en realidad va a ser muy malo para todas las compañías en realidad de la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, respecto a IFS, lo que les quería comentar era respecto justo a lo que indicaba de esta ley respecto al congelamiento de deudas. Los que están al tanto conocen de que, bueno, el 25 de junio se iba a votar un predictamen que implicaba el congelamiento de deudas por 120 días, pero que impactaba en sí a todos los sistemas financieros, ¿no? Incluía tanto bancos, cajas, financieras, pymes, etc.
Y ante esto, diversas instituciones, ¿no?, salieron a cuestionar el proyecto, la iniciativa, y indicaban de que incluso hasta 26 entidades podrían terminar quebrando. Ante ello, la comisión que está a cargo del predictamen, como que ha dado un paso atrás, ha escuchado los informes técnicos, y bueno, ahora lo que propone es congelar solamente deudas bancarias hasta por 90 días sin intereses, ¿no? O sea, sin interés compensatorio, moratorio, penalidades u otro. Ahora, un punto también importante a conocer es que en principio este beneficio no alcanzaría a todo ciudadano que se encuentra trabajando, se encuentra en planilla, ¿no?, sino implicaría solamente para aquellos independientes o informales, ¿no? Por ejemplo, aquellos que emitían, independientes, aquellos que emitían recibos por honorarios, pero que ahora se han quedado básicamente sin empleo, ¿no? Entonces, a ellos sería dirigido principalmente. De hecho, se ha reducido el universo que se vería beneficiado por este dictamen, y se ha restringido todo a afectar solamente a la banca múltiple, ¿no? Porque, bueno, están acogiendo algunas recomendaciones respecto a que si es que se afecta a todo el sistema financiero, se crearía una crisis bastante significativa. Ahora, lo que nosotros analizamos respecto a esta noticia es que de hecho hoy no hay nada concreto, en principio se está debatiendo ahora, habrá que esperar cuál es el dictamen final, y también entendemos de que justamente esta comisión iba a esperar un informe nuevo del BCR para ver, de acuerdo a su análisis, qué impacto tendría esto ahora ya en la banca múltiple. Y por el lado de las dos empresas de los holdings que nosotros seguimos, que son Intercorp y VAP, de hecho, ¿cómo pega esto? Pegaría sobre todo por la parte del margen neto de intereses, ¿no? Como vemos aquí, IFS normalmente genera un mayor margen. ¿Por qué? Porque como pueden ver en la imagen de la izquierda, gran parte de su distribución de créditos, más de la tercera parte, corresponde a créditos de consumo. Bueno, normalmente la tasa que se cobra es más alta, ¿no? ¿Y cómo perjudicaría esto? Bueno, de hecho, perjudicaría porque por 90 días, perdón, no cobrarías intereses, y además acá hay un tema importante, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, qué restricciones adicionales se pueden implementar, ¿no? Porque no es lo mismo que tú le hagas el congelamiento por 90 días, por ejemplo, a una persona que históricamente tiene un historial crediticio con calificación en las centrales de normal, a uno que esté ya como deficiente o con un crédito ya de dudoso, ¿no? Probablemente por ahí vaya alguna observación adicional del BCR, para simplemente no terminar beneficiando a alguien que ya históricamente no ha pagado su deuda, ¿no?, lo cual no tendría mucho sentido. Entonces, ¿cómo va a pegar esto? Como para finalizar esta lámina, como les comento, es por el lado del margen neto, pegaría ahí principalmente a los bancos, pero de hecho hay que ver qué implica al final el predictamen. Dice que se mantiene estos 90 días, y también, por ejemplo, si es que ya se agrega esto, lo que les comento yo, de que, por ejemplo, solamente este beneficio alcanza a aquellas personas que en su historial crediticio tienen una calificación de normal, ¿no?, y no al que ya está deficiente, por ejemplo. Esos temas podrían como que aliviar un poquito el impacto potencial a las dos instituciones financieras, pero creemos de que justamente lo que estamos viendo esta última semana, tanto en IFS y VAP, está vinculado por el lado del mercado americano, como ha habido un poco de caídas, y también esta ley potencial que va a pegar en la generación de beneficio, sobre todo en este año 2020, que ya de hecho ya va a ser malo por las provisiones que se están haciendo, y también en parte por 2021, ¿no? Pero bueno, de hecho vamos a estar al tanto de cómo termina este predictamen, y finalmente cuando ya pase al pleno del Congreso. Bueno, lo último es comentarles el calendario para que lo tengan en consideración. Esta semana hay varios PMIs, tanto a nivel de China, Estados Unidos y Europa, que de hecho puede terminar moviendo al mercado, ¿no? Y finalmente, solo comentarles que, bueno, por nuestra parte, los invitamos a participar en nuestros talleres gratuitos y también en nuestros programas y cursos formativos, que el nuevo programa ya inicia el 8 de agosto, y ahí les vamos a estar enviando la invitación por correo. Y también, por favor, no se olviden que les enviamos también por correo una pequeña encuesta que les toma un minuto en realidad responderla, y de hecho nos ayuda a seguir mejorando el formato para ustedes, ¿no? Para que cada vez podamos seguir aprendiendo más juntos en estos talleres semanales. Así que con ello pasamos a la parte
de las preguntas. Hola, Keren. Hola con todos. La primera pregunta es sobre, ¿recomiendan armar portafolio solo con acciones locales o también diversificar con otros mercados? ¿Qué otros mercados recomendarían? Ok, gracias. Respecto a diversificar con otros mercados, sí, sí es cierto, lo ideal es estar expuesto, por ejemplo, ustedes han visto, ¿no?, cómo se ha recuperado de forma tan rápida el mercado americano, ¿no? El índice de la BBL está bajo un 18%, y el Nasdaq está arriba, si mal no recuerdo, casi un 8 o 9, y el S&P está prácticamente plano ya, ¿no?, en el año. Entonces, tener esa exposición sí te puede proveer, como estamos comentando, diversificación, pero siempre, por ejemplo, yo les recomendaría revisar la lista primero, la lista de valores extranjeros que están listados acá en la BBL, ¿no? Por lo cual, definitivamente te da el beneficio tanto a nivel, sobre todo a nivel tributario, ¿no? Ahí hay varios valores extranjeros que incluso tienen presencia bursátil, por lo tanto, lo que pagarías de impuesto es cero, ¿no? Entonces, mi recomendación es que sí, es importante la diversificación y darle una chequeada, revisar a los valores extranjeros que ya están listados en la BBL, que si mal no recuerdo son más de 90. Entonces, hay varias opciones ahí a tomar en cuenta. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, ¿la disminución de precios de VAP e IF es debido solo al proyecto de congelamiento de deudas planteado por el Congreso o hay otros motivos estructurales? También piensan que VAP ya tocó piso o estiman que seguirá bajando. A ver, respecto a BAB y FS, sí, lo que comentábamos es que probablemente sean los dos factores, tanto de la caída a nivel del mercado americano esta semana, estos últimos días, y también lo que indicaba al final respecto a esta ley de congelamiento de deuda, ¿no? Creo que son los dos factores principales que están pegando a esas dos acciones. Ustedes saben que BAP está en nuestro portafolio recomendado con un 20% de peso, porque vemos mucho potencial a mediano plazo, ¿no? Claramente. Pero sí, cuando tengamos algo más claridad respecto a cómo, al predictame que les comentaba, cómo termina armándose, ya con eso podríamos estimar un poquito con mayor detalle cuál puede ser el impacto potencial, ¿no?, en los resultados tanto de este año y del 2021. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, ¿qué plataformas sugieren para la bolsa de USA, considerando facilidades con los bancos locales, menor comisión y herramientas de plataforma? Por favor, José Carlos. En realidad, Keren, sobre esa pregunta, no, en principio nosotros no recomendamos plataformas para invertir en el mercado extranjero, porque, como les comentaba, creemos de que hay bastante oportunidades de valores extranjeros listados en la BBL, y con lo cual no tiene el beneficio tributario, ¿no? Incluso donde puede pagar cero impuestos o solamente 5%, corresponde en realidad respecto a cada acción que esté listada extranjera acá en la BBL. Así que recomendaríamos revisar esa lista de valores extranjeros porque tiene esos beneficios que les comento. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta, ¿hay alguna fecha aproximada para el pago de dividendos de CIDER? No, no hay una fecha aproximada. Bueno, en principio ya se convocó a la Junta de Accionistas para el 7 de julio, si mal no recuerdo. Y allí se va a determinar, bueno, había ahí un apartado de distribución de utilidades, ¿no? Veremos qué se define allí. Y sí, pero en principio el reparto ya tiene la aprobación de la Junta y solamente faltaba que el directorio se reúna para definir la fecha de entrega, ¿no?, la fecha de registro y de entrega. Entonces creemos de que en julio eso ya se debería definir finalmente, esa devolución de aporte. Gracias. La siguiente pregunta es por la coyuntura del COVID en el mercado peruano, ¿no sería el momento para invertir en bolsa?
Sí, creemos de que, bueno, los que van a participar en nuestro seminario saben nuestra perspectiva del mercado. Por cierto, la grabación del seminario finalmente la vamos a compartir con todos, la vamos a estar publicando esta semana para que lo puedan revisar ya esta semana, probablemente entre el miércoles y jueves. Lo vamos a subir a YouTube y ahí lo vamos a estar compartiendo por nuestra página de Facebook para que lo puedan revisar. Pero sí, creemos que esta coyuntura genera oportunidades, y eso lo hemos visto durante el seminario y lo vamos a poder revisar con más detalle, porque claramente, como yo les he comentado antes, ¿no? Que una empresa caiga sus beneficios en el 2020 un 50%, eso no significa de que el valor de la empresa valga 50% menos, ¿no? Una empresa solamente valdría 50% menos si es que todos tus flujos acá al infinito, considerando la perpetuidad, cayeran 50%, ¿no? Pero creemos que eso no es el escenario actual. No creemos que haya empresas de que en su modelo de negocio se vean tan afectadas de que acá a la perpetuidad su beneficio se vaya a ver reducido en un 50%, ¿no? Por lo tanto, creemos que todavía hay oportunidades, pero sí siempre siendo cautos, sobre todo como les hemos comentado por la parte de deuda, el apalancamiento financiero y también el apalancamiento operativo, ¿no? Modelos de negocio que tengan muchos costos fijos, costos o gastos fijos en su estructura. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo ven el cobre a mediano plazo luego de los estímulos de China y que en estos días Trump dijo que el acuerdo comercial se mantiene intacto? Ok, ahí José Carlos creo que nos puede comentar al respecto. Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, el cobre tiene. Se han visto noticias positivas respecto al cobre. A mediano plazo sí podría verse beneficiado efectivamente por la recuperación de China. Por esa coyuntura, también la disminución de oferta por parte de Chile va a depender mucho con qué medidas tome el gobierno chileno para hacerle frente a estos contagios que hay en las minas. Efectivamente, también Perú viene incrementando su producción, podría ser también beneficioso en ese aspecto, ¿no? En lo que respecta al acuerdo comercial, sí, Trump tiene incentivos para mantener el acuerdo comercial de cara a las elecciones, Trump no quiere una economía, no desea verse débil de cara a noviembre y desea mantener efectivamente su economía en la senda de la recuperación, y por ello se espera efectivamente de que el cobre tenga esos resultados positivos en el mediano plazo. Gracias. Gracias, José Carlos. La siguiente pregunta es sobre, ¿podrían expandirse en el pago de impuestos a la renta sobre las ganancias en acciones de empresas extranjeras listadas en la Bolsa de Valores de Lima? Gracias. En principio, como les comentaba, la que tiene presencia bursátil, que está indicado eso en el boletín diario de la BBL, no pagan impuesto, y hay otras que pagan 5%. Ahora, sobre esto hay un blog que hizo un resumen bastante bueno, que los podemos compartir por correo, donde se indicaba esta diferencia que les estoy comentando, ¿no? Aquellas con cuando no pagarías nada, cuando pagarías 0, cuando pagarías 5, cuando pagas 8, que son básicamente las del MILA, este tipo de diferencias, ¿no? Les podemos compartir ese enlace para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Gracias. Con respecto a Credicor, eh, ¿ven atractivas las acciones en dólares como Credicor teniendo en cuenta que el dólar está alto actualmente? Ok, con esta pregunta ya cerramos. Sí, bueno, de hecho, si lo ves por el lado del tipo de cambio, sí ha subido bastante. Por lo tanto, comprar hoy quizás te termine perjudicando un poquito ahí por la volatilidad del dólar. Pero bueno, ojo que nosotros siempre recuerden que tenemos una visión de mediano a largo plazo, ¿no? Entonces, como les hemos comentado anteriormente, obviamente si tú ves en el corto plazo comprar Credicor a 135 para luego venderlo a 145, porque tú tienes un horizonte de 2 meses, de hecho sí tienes que tener muy en cuenta
tu volatilidad de tipo de cambio, ¿no? Pero para otra persona que confía en la empresa, ha analizado el negocio, tiene una visión de mediano plazo y compra Credicorp a 135 y tiene un horizonte de 2, 3, 5 años. En 5 años veremos a Credicorp, bueno, obviamente esto no lo sabe nadie, pero si es que todas las cosas van bien, digamos, ¿por qué no pensar que Credicorp puede realizar sus máximos de 240, 250 dólares por acción de acá a unos 4 o 5 años, cuando las cosas ya estén normalizadas? Y bueno, y ese beneficio potencial que consigas, y aparte por los dividendos que te va a pagar, que ojo, que el último dividendo que pagó fue 30 soles, entonces ustedes ahí pueden sacar el yield, que a un precio de 130 dólares era un yield de un 5 o 6%, cuando normalmente Credicorp da un yield de 2 o 2.5%. Entonces, con un horizonte suficientemente largo, realmente este tema del tipo de cambio no te va a impactar o no va a significar algo muy relevante, ¿no? Pero bueno, eso sí depende siempre, nuestra recomendación depende de tu horizonte, ¿no? Qué tan largo es tu horizonte y qué tanto tú confías en la compañía, ¿no? Nosotros confiamos en la compañía, en el equipo directivo de la empresa, y por ende nuestro horizonte siempre, recuerden, es de mediano a largo plazo, ¿no? Así que, bueno, con ello ya concluimos la presentación. Muchas gracias nuevamente por su participación, como cada semana. Recuerden que le estamos enviando tanto esta pequeña encuesta de un minuto por correo para que nos puedan ayudar para seguir mejorando, y también la invitación para nuestro programa que empieza el 8 de agosto. Así que muchas gracias. Espero que se encuentren bien en casa, junto a sus familias, y bueno, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.